Saludos, apreciados estudiantes. Hoy vamos a trabajar una presentación que les va a permitir observar algunas características generales de los métodos de investigación cualitativa. Esos son los métodos que ustedes van a realizar a través de las exposiciones. Así que seremos breves, solo se aclararán algunos elementos puntuales. Iniciamos con la hermenéutica, que es el método más general o el más característico en los estudios cualitativos. Fíjense que de la hermenéutica se dice que es el arte de interpretar, ¿ok? La hermenéutica es el proceso por medio del cual conocemos la vida psíquica de una persona con la ayuda de los signos sensibles que son su manifestación. Esta es la definición que hace Dirty en 1990 con respecto a la hermenéutica. Con la hermenéutica como método se busca descubrir el significado de las cosas. El investigador busca interpretar lo mejor posible las palabras, los textos, los gestos, el comportamiento dentro de su investigación. Fíjense que la hermenéutica como método incluye la comprensión y la interpretación, es decir, que el investigador en primera instancia busca comprender ese objeto de estudio y posteriormente procede a hacer la interpretación. Dentro de la hermenéutica, nosotros como investigadores debemos comprender al sujeto mejor de cómo él mismo se habría de comprender. Fíjense ustedes lo importante del método hermenéutico y de la importancia del investigador haciendo uso de este método, porque en el fenómeno que se estudia y en el sujeto o los sujetos que se abordan, el investigador debe ser capaz de comprenderlos en su máxima expresión, ¿ok? La hermenéutica, señores, se aplica a lo largo de toda la investigación, ¿okay? Desde principio hasta fin, no solamente en el capítulo 4 de análisis e interpretación de resultados, sino que se aplica el método hermenéutico a lo largo y ancho de toda la investigación. Es decir, en los objetivos, en la metodología, en las preguntas o en los cuestionamientos que se hacen, que se plantean en los instrumentos, durante la recolección de los datos. El investigador es un sujeto activo. De la hermenéutica también podemos decir que hay una interpretación, que hay una relación entre el significado del texto o del acto de la persona a la que se está estudiando y quien lo interpreta, ¿okay? Allí debe existir una investigación. Ahora, existen las técnicas que se aplican dentro del método hermenéutico, ¿okay? Para interpretar la información, y el principal se denomina círculo hermenéutico, ¿okay? El círculo hermenéutico lo realiza el investigador y es una especie de movimiento, por eso se denomina círculo, es una especie de movimiento interpretativo que va del todo a las partes y de las partes al todo. Es decir, que a través del círculo hermenéutico el investigador revisa todo lo que está relacionado con la investigación que está haciendo. Es una revisión dialéctica, ¿okay? Que va, como les dije, de las partes al todo y del todo a las partes, y que nos permite, en la medida en la que se va desarrollando el círculo hermenéutico, nos permite una mayor comprensión del fenómeno que se está estudiando. Dentro de la aplicación del método hermenéutico, el investigador también debe preguntarse: ¿estoy haciendo bien la interpretación? O sea, ¿la interpretación que estoy haciendo es adecuada al objeto de estudio que estoy investigando? Fíjese que la hermenéutica trata de comprender la acción humana tal como ocurre, y la aplicación del método hermenéutico me implica que debo tomar en cuenta el contexto temporoespacial donde se ubica
la persona o los sujetos que yo estoy estudiando. La aplicación del método hermenéutico implica contrastar constantemente la interpretación que estoy realizando a los efectos de ver si estoy haciendo una interpretación transparente o adecuada. Les recuerdo que dentro de la hermenéutica la intención del investigador es interpretar, ¿ok? Lo que dice, lo que hace el sujeto que estoy investigando en atención al objeto de estudio. Seguimos con el método fenomenológico. La fenomenología busca el estudio de los fenómenos tal cual como son experimentados, vividos y percibidos por el hombre. Esa es la definición que da Husserl en 1970 sobre la fenomenología. Fíjense que la fenomenología es un método descriptivo. El investigador se interesa en describir la vivencia o la experiencia del sujeto que está investigando respecto al tema u objeto en particular, sin acudir a explicaciones. ¿Ok? A través de la fenomenología, el investigador va a mostrar el fenómeno tal cual como lo ve el sujeto. Fíjense en el recuadro donde nos explica cuál es la tarea del investigador. La tarea del investigador es ver y oír la vivencia y la experiencia del sujeto que está investigando desde múltiples dimensiones. La intención es ver esa vivencia y esa experiencia desde todo punto de vista. Luego el investigador debe describir el fenómeno de manera textual, tal cual como ocurre, y solo en ese momento puede realizar interpretación. Una vez lo describe tal cual, puede realizar interpretación. En la fenomenología se denomina la interpretación profunda del ser. ¿Por qué? Porque no se interpreta en función de lo que yo como investigador creo u opino del fenómeno. Se interpreta desde lo que piensa y desde lo que concibe el sujeto. Es decir, que a esa descripción que se hace del fenómeno se le incluyen las interpretaciones o la forma como piensa el sujeto que estoy investigando. Continuamos con la etnografía. La etnografía, más que estudiar a la gente, significa aprender de la gente. Fíjense que la etnografía es un método exploratorio, descriptivo e interpretativo. Esas son las fases que se realizan con el método etnográfico. Primero es la exploración, luego la descripción y finalmente la interpretación. Fíjense que el método etnográfico trabaja con una amplia gama de fuentes de información. Desde el etnógrafo trabaja de forma abierta o de forma encubierta en la vida cotidiana de las personas que estudia, durante un tiempo extenso, recogiendo todo tipo de datos. Esta definición de etnografía nos refleja tres elementos importantes. Primero, que el investigador trabaja con una gama de fuentes de información, como son la observación, las entrevistas, los documentos, las fotografías, las grabaciones, los artículos de prensa. Todos esos pueden ser fuentes de información dentro de una investigación etnográfica. También nos refleja esa definición que el investigador puede trabajar de forma abierta o de forma encubierta. Eso va a depender del objeto de estudio, va a depender del contexto y de las personas o de los informantes clave que se tomen en consideración. Algunos temas trabajados que se trabajan desde el punto de vista de la etnografía requieren que el investigador trabaje de forma encubierta, otros pues sencillamente no. Y la etnografía requiere, o la investigación etnográfica requiere tiempo. ¿Para qué? Para que el investigador pueda recoger la mayor cantidad de información y de datos posibles. Fíjense que dentro de la etnografía las unidades de análisis pueden ser
una familia, la escuela, una fábrica, un hospital, un club, un aula de clase, ¿ok? Y las fuentes de información, como ya les decía, pueden ser los videos, las fotografías, los documentos, las películas, las entrevistas y la observación. ¿Qué hace el investigador dentro del método etnográfico? Se preocupa por captar los significados de las acciones, los pensamientos y los actos de las personas o de los grupos que estudia. La etnografía como método proviene de la antropología, que es el estudio de los pueblos o de las comunidades, y es por ello que el método etnográfico requiere de una primera incorporación que se denomina exploración. Posteriormente el investigador va a describir lo que ha observado y luego va a poder interpretar eso que ha observado y que ha estudiado con respecto al objeto de estudio. La etnografía es un método naturalista, pues se busca comprender la realidad tal cual como ocurre, no como yo la quiero ver. El investigador trata de influir lo menos posible en el contexto y en los sujetos que está estudiando. En la etnografía no existen hipótesis, ¿ok? Incluso en algunas oportunidades se tiene que ir al campo para poder definir el objeto de estudio, ¿ok? Otros lo definen previamente y se obtiene confiabilidad y validez en una investigación etnográfica cuando se realizan descripciones densas del fenómeno o del objeto de estudio, para luego poder realizar interpretaciones. Allí ustedes pueden observar los pasos que se siguen para aplicar el método etnográfico, ¿ok? Y esos pasos no son lineales. El investigador puede ir y venir en atención a cada uno de esos pasos o de esos puntos para realizar la investigación. Es decir, yo puedo aplicar un instrumento, puedo registrar lo que he observado y puedo iniciar el proceso de análisis, y tal vez durante el proceso de análisis observe que necesito recoger más información. Por lo tanto, puedo ir a aplicar nuevos instrumentos y volver a iniciar el círculo dentro del método etnográfico. El interaccionismo simbólico. El interaccionismo simbólico da énfasis o importancia a los significados que las personas asignan al mundo que les rodea, ¿ok? Fíjense que en el interaccionismo simbólico no es importante o relevante el sujeto o la persona que yo estoy estudiando o de quien estoy obteniendo información. En el interaccionismo simbólico la relevancia es a los significados, a los relatos que esas personas me dan con respecto al tema que yo estoy estudiando. El método reposa sobre 3 premisas. La primera es que yo como investigador debo de tener claro que la persona actúa respecto a las cosas tomando en cuenta los significados que tienen de esa cosa. Es decir, yo como sujeto tengo un significado, tengo una idea con respecto a cualquier fenómeno que me rodea. Tengo un significado para ello. Los significados son productos sociales que surgen de la interacción del sujeto dentro de un contexto con otras personas, ¿ok? Los significados no son tablas blancas. Los significados tienen una connotación social, una connotación cultural, política, económica, y dependen de mis relaciones. Y en tercer lugar, que los actores sociales otorgan significados a las situaciones, personas o cosas y luego las interpretan. Fíjense que las personas interaccionan constantemente con las personas, con los objetos, con los eventos y producen un significado. Ese significado se transforma en una definición o en una representación. Eso es lo que interesa al investigador cuando aplica el método del interaccionismo simbólico. ¿Qué busca el investigador? Comprender y reconstruir los significados. Esos significados pueden ser palabras, pueden ser imágenes, pueden ser frases que los sujetos le asignan a esas cosas, a esos objetos, a esos eventos con los que interactúa constantemente. Y luego el investigador lo que hace es interpretarlos.